Bien, vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, Papá Dios, te pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo, que mandes el poder de tu Santo Espíritu sobre nosotros. Espíritu Santo, llénanos de tu fuerza. Espíritu Santo, ayúdanos a entender las Sagradas Escrituras. Espíritu Santo, que estás en nosotros por el bautismo, manifiéstate con poder. Ayúdanos, danos los dones que necesitamos para entender las Sagradas Escrituras. Espíritu Santo, danos tus regalos, los regalos del cielo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y le pedimos a la Santa Virgen María, nuestra Madre, que ruegue por nosotros a Dios. Amén. Amén. Bueno, este es un tema que se llama así: ¿quién hizo la Biblia? ¿Quién hizo la Biblia? Este es un tema que los que no son católicos, los que dirigen las sectas y las religiones, las iglesias que no son católicas, nunca van a enseñar. Nunca les van a enseñar. ¿Por qué? Porque si les enseñan esta parte, este tema sobre quién hizo la Biblia, de dónde nació la Biblia, se les van a salir de ahí. Porque esto está oculto, esto lo ocultan. Nunca lo dicen. Usted le pregunta a un protestante, a uno que es de una secta, o a alguien que no es pues de la Iglesia Católica, y le dice, ¿de dónde salió la Biblia? Y no le van a saber responder. Así que este es muy bueno para los que están escuchando en el internet este tema. Si usted no es católico, use su criterio y buena voluntad para que vea que este tema es bien importante y que esto no lo enseñan en sus iglesias. Es importante esto, saberlo. Así que, pues, ese tema se llama ¿quién hizo la Biblia? ¿O de dónde salió la Biblia? Ya sabemos que la Biblia es un conjunto de libros, ¿verdad que sí? Sí. En total, 73. Bien. Entonces, en total son 73 libros, pero ¿quién los escribió y quién los juntó todos en uno solo? ¿Y quién dijo que era palabra de Dios? Todas esas cosas tienen que aprender, porque todos sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Todo. Toda la gente en general sabe eso. Tanto los católicos como los no católicos saben que la Biblia es la palabra de Dios. Pero ¿quién dijo que era palabra de Dios? ¿Quién? Porque son un montón de libros. Algunas personas dicen así. No, es que la misma Biblia dice. Ciertamente que algunas partes dice así. Esta es la palabra de Dios. Pero en otras partes no dice. En otros libros no dice. Y además, hay otros libros que se consideraban también palabra de Dios y no están aquí, en estos 73 libros. ¿Se fijan? Entonces, vamos entonces a aprender eso. ¿Quién dijo que los libros de la Biblia son palabra de Dios? ¿Y quién los juntó todos en uno solo? Que ahora nosotros conocemos como Biblia. La Biblia es una palabra de origen griego que quiere decir libros. Eso quiere decir libros. Eso es. O libro. Biblia quiere decir libro. Así. Entonces, eso quiere decir. Bueno, entonces es una colección de libros. Ahora vamos a ver quién escribió los libros de la Biblia. Ok, muy bien. Los libros de la Biblia los escribieron los judíos.
los judíos, el pueblo hebreo, y también los discípulos de Jesús, los apóstoles. ¿Sí? Entonces los judíos escribieron la Biblia, y los apóstoles también escribieron libros de la Biblia. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Bueno, vamos a continuar entonces. Antiguamente se escribía sobre papiros, que eran unas hojas hechas de filamentos de un tallo de unas plantas. Eran hojas y también lo hacían en cueros de piel de oveja. Recordemos que antes no había papel, así que así se escribía anteriormente, en forma de rollos o códices. Es decir, códices como un libro muy áspero, muy rústico, ¿sí? Así lo hacían antes, ¿no? Como antes no había imprenta, así es que, bueno, los judíos tenían copistas, tenían muchos que se dedicaban exclusivamente a toda su vida a hacer copias de los escritos. Digamos, ¿qué es eso cuando digo copistas? Sí, a copiar. Y ya después que vino, después de la Iglesia Católica, también tenía monjes que también hacían lo mismo. Se dedicaban exclusivamente a eso, a estar escribiendo copias y copias y copias de los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Eso ya se lo saben, que hay Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿verdad que sí? Sí. La Biblia está compuesta de dos partes. Antiguo y Nuevo Testamento. Así es. Ahora vamos a ver cuándo se hizo el Antiguo Testamento y cómo. La primera Biblia se hizo aproximadamente en el año 200 antes de Cristo. Aproximadamente 200 años antes de la venida de Cristo. Y solo tenía 46 libros, que ese es el Antiguo Testamento, como ya sabemos nosotros, ¿verdad? Se le dice primera Biblia. ¿Por qué se le dice primera Biblia? Porque todavía no venía Cristo. Cuando viene Cristo, entonces ya empiezan los apóstoles a escribir, que será el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, bueno, se hizo aproximadamente 200 años antes de la venida de Cristo y tenía solamente 46 libros. Esto quiere decir que se juntaron todos los libros, todos los rollos que había y se les consideró como palabra de Dios a esos 46 libros. ¿Quién? Los judíos. El pueblo hebreo. Pero ¿quiénes fueron los que escogieron los libros? Los judíos escogieron esos libros. Los judíos, la jerarquía, los encargados de hacer eso entre los judíos, ¿sí? Que los primeros 5 libros los escribió Moisés. Se supone que así fue. Porque ya ve que había unos libros que creyeron que no eran inspirados por Dios. Así es, pero ahorita estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y claro, ahí dentro del Antiguo Testamento también ahí había libros que no aceptaron los judíos como inspirados por Dios, los judíos. Ahorita estamos hablando de los judíos, nada más, y del Antiguo Testamento. Todavía no llegamos al Nuevo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces contaron todos esos libros para formar uno solo, que fueron en el año 200 antes de Cristo. Pues ya había esa colección de libros que se consideraban sagrados. Y esos libros los usaron los apóstoles y Jesús. Y porque si ustedes ven en la Biblia, dice Jesús, dice la Escritura, es que se está refiriendo a esos libros, Jesús, y cuando habla Jesús de eso. Dice en el Salmo, también dice Jesús así. Ustedes se van a fijar cuando están leyendo la Biblia en ciertas partes, así dice. ¿Hasta ahí vamos bien? Continuamos. Ahora vamos a ver quién reunió junto a estos rollos. Bueno, como ya le dije, fueron un grupo de judíos llamados los 70. Así. Ellos fueron los encargados de hacer ese volumen de 46 libros, los 70.
¿Por qué dice los 70? Porque dicen que fueron 70 judíos los que se reunieron para juntar esos libros y estos los cambiaron del idioma hebreo al idioma griego. Originalmente estaban escritos en el idioma hebreo. Ellos se encargaron de ponerlo en el idioma griego. ¿Sí? Y esa Biblia es la que fue Jesús y los apóstoles. Porque los apóstoles también hablan de la Biblia del Antiguo Testamento. ¿Sí? Así es. Porque cuando ellos andaban predicando, pues todavía no se hacía el Nuevo Testamento, porque apenas estaban predicando ellos. Entonces, cuando ellos se refieren a la Biblia, se refieren a esos 46 libros del Antiguo Testamento. Entonces, esa Biblia se le llama la Biblia de los 70. ¿Sí? O sea, un grupo llamado los 70. Así es. ¿Sí? ¿Por qué 70? Porque eran 70 los que hicieron eso. Los que se pusieron a trasladar del idioma hebreo al griego, 70. Y se dice que todos no estuvieron todos ahí juntos, sino cada quien lo hizo separado y que todo coincidió bien. Así es. También esto se le llama así para estudio se le llama Canon de Alejandría, así se le llama. Así se le llama a la Biblia de los 70, se le llama Canon de Alejandría. Canon quiere decir lista de libros, ya autorizados. ¿Por qué se le dice Canon de Alejandría? Porque se hizo ahí, en la ciudad de Alejandría. Así que los apóstoles y Jesús usaron ese canon, el canon de Alejandría. Ahora sí vamos a meternos ya a 2 Timoteo 3:16. Vamos a leer esa parte, 2 Timoteo 3:16, para ver qué dice el apóstol San Pablo a Timoteo. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Ajá, muy bien. Si quieres, lee otra vez, ¿no? Y lea a fuerte para que se alcance y ir hasta acá. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Muy bien. ¿Hay alguna lista ahí de libros en esa parte? Y no dice, ¿y estos son? ¿No dice? No, ¿verdad? En esa parte dice que toda escritura es inspirada por Dios. Y cuando dice toda, ¿a qué se refiere? ¿A qué libro se refiere cuando dice toda escritura? Pero, ¿a cuáles libros se refiere? A los que ya estaban en el Antiguo Testamento. Ajá, a los que estaban en el Antiguo Testamento. No está refiriéndose al nuevo, porque el apóstol San Pablo está escribiendo una carta que todavía no iba. Él no sabía que esa carta que él escribió iba a entrar en el Nuevo Testamento. Si no, había dicho, miren, más adelante va a haber un libro que se llama así, Biblia, y ahí ustedes van a ver que esto ahí no dice nada. Entonces se está refiriendo al Antiguo Testamento. ¿Por qué les digo esto? Porque los que no son católicos dicen así. No, aquí dice Timoteo 3:16 que toda escritura es inspirada por Dios. Por eso es que la Biblia está toda inspirada por Dios. Eso no es correcto porque no hay una relación de libros. En la Biblia en ninguna parte hay una relación de libros que diga así, que diga de este modo. La Biblia se va a componer de 73 libros. No hay ninguna parte que diga eso. Ni tampoco dice el Antiguo Testamento va a ser de tantos y el Nuevo de tantos. No hay en ninguna parte. Alguien tuvo que decir, esto es palabra de Dios y estos son los libros que consideramos inspirados por Dios. ¿Sí? ¿Se va captando? Entonces, en 2 Timoteo 3:16 no hay una lista de libros. ¿Okay? Entonces,
Entonces, esta carta que el apóstol San Pablo escribió, más adelante se va a escoger como un libro que va a componer el Nuevo Testamento, que es la que estamos leyendo ahorita, 2 Timoteo 3:16. Va a estar dentro de ahí. Esto se escogió hasta el año 382 después de Cristo. Los libros del Nuevo Testamento se escogieron hasta el año 382 después de Cristo, ¿sí? El Nuevo Testamento. Ya me estoy metiendo al Nuevo Testamento, ¿ok? El Nuevo Testamento se escogió, se reunieron los libros, se juntaron todos esos libros hasta ese año, hasta el año 382. Se seleccionaron esos libros como libros inspirados por Dios. ¿Por qué digo se seleccionaron? Porque había otros más, no nada más eran estos, había más libros. Pero yo quería ver este tema por esto, que dice, el Evangelio según Mateo, Ajá. según Marcos, según Juan. Sí, cuando dice el Evangelio según San Juan, es que lo escribió San Juan. Pero según San Juan, sí, así es. Pero ese según me deja deja como con duda. Sí, sí. Que como que parece que sí, como que parece que no. Ajá. Sí, porque el Espíritu Santo lo inspiró a que lo escribiera, pero él no vivió cuando vino Cristo. Juan sí. Marcos, Mateo no. Marcos también, Mateo también. Es que dice según El único. Como cada quien vivió, según San Juan lo vivió así, según Mateo. Por eso hay casi parecidos. Según él entendió que. Ándale, ya le dio, claro. Así es. Según lo entendió él. Y fíjense cómo concuerda todo. Cuando estamos mirando aquí y acá, unos dicen más cosas, otros dicen menos. Como el apóstol San Juan parece grabador y parece que tiene un video, dice todo detallado. Parece como que lo estuviera Juan fue el que vivió más cerca de Jesús. Sí, yo pienso. De su evangelio Sí, está muy amplio y dice muchos detallitos el evangelio de Juan. Y Marcos dice diferente, y Lucas diferente. Y hay pocas diferencias en algunas cosas. Por ejemplo, uno dice que cuando se apareció Jesús a Magdalena, que era un ángel, y otros dicen que eran dos, algo así me fijé yo por ahí. Pero eso son cositas leves, que no hay mucha diferencia. Sí, así es de que. Sí, ¿ya se captó eso? Sí. Ah, bueno. Y luego no pueden olvidarlo porque es algo extraordinario. El único que no era de los 12 era el apóstol San Pablo. Sí. Ese sí no era de los 12. ¿Okay? ¿Cómo? Sí. A ver, ahí va, lea, por favor. Lo que dice aquí es una Biblia para jóvenes. Dice, ¿habló Dios directamente a los escritores de la Biblia? Es una pregunta. Dice, el Espíritu Santo inspiró a cada autor para que comunicara la revelación de Dios a través de la historia de salvación. Esto no quiere decir que le dictó su mensaje al pie de la letra, sino que cada cual escribió según el contexto histórico-cultural en que vivió. Usó su creatividad y utilizó los géneros literarios comunes y asociados para expresar su mensaje en su época. Ajá. Y dice otro pedacito, algunos libros tienen relatos orales provenientes de distintas tradiciones, obviamente involucra eso, ¿verdad? Sí. Por lo que hay relatos repetidos con variaciones entre sí. También hay libros escritos por varios autores a lo largo de diferentes décadas. En ambos casos, otro escritor sagrado realizó la redacción final, combinando traducciones y escritos anteriores. Los cristianos creemos que el Espíritu Santo guió a todas las personas que participaron en este proceso. Así es. Eso, lo guió el Espíritu Santo y también el Espíritu Santo guió para escogerlos.
porque les digo que había más libros nada más los que están aquí, los que tenemos, había más, unos que eran falsos y otros que no eran falsos, que eran hechos por los apóstoles pero que no fueron escogidos como para integrarlos dentro de la Biblia, ¿no? Entonces, a los libros que no eran dignos de confianza se les llama libros apócrifos, o son falsos libros, ¿sabes? Y hay otros libros los libros que son dignos de confianza, hay algunos que no los escogieron tampoco para meterlos dentro de la Biblia. Por ejemplo, está un libro que se llama El Pastor de Hermas, que se consideraba a los principios de la iglesia como inspirado por Dios. Es decir, que es buen libro, no es malo, está bien. Pero ese libro no entró en la Biblia. Pues bueno, entonces, ¿quién reunió o juntó estos rollos del Nuevo Testamento? ¿Quién los reunió? ¿Y en qué año? Los del Nuevo Testamento. Ya los del Antiguo Testamento ya dije quién, ¿no? Ahora los del Nuevo, ¿quién los reunió en uno solo? Eso lo hizo la Iglesia Católica en el año 382. Fíjense cuánto. ¿Cuándo? No, el Nuevo Testamento, bueno, ok. Voy a explicarles qué bueno que dijo eso. El Nuevo Testamento se escribió del año 50 al 100. Se escribió el Nuevo Testamento. Del año 50 al 100. Entre ese tiempo se escribió el Nuevo Testamento. Y el último libro que se escribió fue del Apocalipsis de San Juan, ¿sí? Y ese libro sí lo dictó Dios. Ese sí. Ese sí lo dictó. Los demás, no. Algunas cosas sí. Sí, Jesús dijo, como de los evangelios. Pero el del Apocalipsis, sí. Si ustedes ven al principio del Apocalipsis, dice: yo, Juan, me dijo Dios, escribe esto, y empezó a escribir. Bueno, entonces, entonces el Nuevo Testamento fue escrito entre el año 50 y 100. Empezaron a escribir los apóstoles, el apóstol San Pablo, y el último que escribió fue el apóstol San Juan, el último libro, que es el Apocalipsis. ¿Okay? Yo les decía esto, ¿verdad? Que al principio, cuando comencé, que esto no lo dicen los pastores de las iglesias que no son católicas. No dicen quién hizo la Biblia. ¿Por qué no lo dicen? Porque si dicen, se les van a salir de ahí. Porque la iglesia católica fue la que hizo la Biblia. Ellos nunca van a decir eso. ¿Sí? Eso lo digo a propósito y lo repito para los que oigan en el internet, vean esto. Bien, entonces ya la misma Biblia no dice en ninguna parte de cuántos libros iba a componer. Sí, así es. En ninguna parte dice se va a escribir una Biblia y va a tener 73 libros. En ninguna parte dice eso. Ni tampoco el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se va a componer de 46 libros, tampoco. El Nuevo Testamento se va a componer de 27, tampoco. En ninguna parte dice eso. Entonces, ¿quién es el que dijo de cuántos libros se iba a componer? La Iglesia Católica en el año 382 dijo: estos son los libros que se consideran sagrados y los autorizamos como palabra de Dios. Y a partir de ahí, la Iglesia considera estos libros como palabra de Dios, que después los protestantes van a copiar eso. La Iglesia Católica ya dijo que era palabra de Dios, nosotros también decimos. Bueno, pero ¿quién dijo? Primeramente la Iglesia Católica. Dijo: esta es palabra de Dios. De manera que la Biblia, el Nuevo Testamento, es, como quien dice, propiedad de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque los libros los escribieron los apóstoles y de la Iglesia. ¿De cuál Iglesia? Pues de la Iglesia Católica, porque no había otra.
las iglesias no católicas comenzaron a salir en el año 1520. Mucho por acá después. Así que la Biblia es propiedad de la iglesia católica. Y los protestantes se alimentan de la Biblia de la iglesia católica. Ajá. Si la iglesia católica no hubiera hecho la Biblia, los protestantes no tendrían Biblia, ni nosotros tampoco. ¿Se fijan? Gracias a Dios que la iglesia católica escogió los libros. Sí. Entonces, de ahí nos beneficiamos todos, tanto protestantes como católicos. Pero hay que ver, pues, cómo la iglesia católica, que es la iglesia que Cristo fundó, es la que hizo la Biblia. Ya se captando eso, ¿no? Bien. Bien, entonces vamos a ver, ya vimos 2 Timoteo 3:16, ¿verdad? Que dice, toda escritura es inspirada por Dios, pero no dice cuántos libros. Sí. Así que se refiere, cuando dice toda escritura es inspirada por Dios, se está refiriendo a los libros del Antiguo Testamento. Ahí, cuando está diciendo eso el apóstol San Pablo. Y quizá también algunos escritos de los apóstoles, de los apóstoles, de Mateo, quizá también, ¿ya? Pero el apóstol San Pablo no sabía que sus libros iban a meterse también ahí. No, él no sabía. Él nomás escribía las cartas a las comunidades. Y ya. Ni el de Santiago. No, tampoco. Nadie, ni los apóstoles tampoco sabían. Ellos nomás escribían y ya. No decían, más adelante van a juntar todos estos libros en uno solo. No dice tampoco nada. Los apóstoles tampoco dijo nada, ni Cristo tampoco dijo, ok, más adelante se va a hacer una Biblia del Nuevo Testamento y van a ser 27, tampoco dijo Jesús eso. Entonces, ¿quién hizo eso? La iglesia católica. ¿Por qué? Porque la iglesia es la base y la base y columna de la verdad. 1 Timoteo 3:15, si no estoy equivocado. Vamos a ver esa parte, ¿por qué eso no lo puse ahí? 1 Timoteo 3:15. Vamos a ver qué dice ahí el apóstol San Pablo. Verán qué bonito dice. Uno Timoteo 3:15. A ver si la pueden leer. ¿La lees tú, José? Que está más aquí, la porque se oiga fuerte. 1 Timoteo 3:15. Debemos dar gracias a Dios en todo el tiempo, ¿no? No, 1 Timoteo. 1 de Timoteo. No, perdón, es 2 Timoteo. Ok, no, está bien. 1 Timoteo 3:15. Pero ese no es Timoteo, ¿no? Dice, para que no, pues sí. Ajá. Para que, si me retraso, Ajá, ese sí es. cómo debe portarse uno en la familia de Dios, Ajá. que es la iglesia del Dios viviente, la cual sostiene y defiende la verdad. Ajá. Así es. Entonces, la iglesia es la columna y la base de la verdad. Ahí está diciendo la Biblia en esa parte, está diciendo el apóstol San Pablo, a la carta que le escribió a Timoteo, que la iglesia es la base y la columna de la verdad. Pero ¿cuál iglesia? ¿La iglesia de los testigos de Jehová? ¿La iglesia de los mormones? ¿La iglesia evangélica? Pues no estaba, no existía. Entonces, ¿cuál es la iglesia base, columna de la verdad? La iglesia que dejó Jesucristo, que es la iglesia católica. Se fijan que ya estoy explicando todo esto. Por eso es que no conviene que los protestantes, que los pastores protestantes les digan a sus fieles quién hizo la Biblia, porque se van a enterar de que lo están engañando. Lo están engañando. Así es. Entonces, la base, la iglesia es columna y base de la verdad. ¿Por qué dice que es la columna y base de la verdad? Porque de ahí salió la Biblia. De ahí salió la Biblia, de ahí se sostiene la verdad. ¿Y la verdad qué es? La Biblia. La verdad es la palabra de Dios. Esa es la verdad. La verdad es Jesucristo y su palabra.
Sí se capta, ¿verdad? Entonces, la Biblia, entonces, la verdad. Y la base y la iglesia es la base y la columna de la verdad. Podríamos poner un ejemplo. ¿Sí? Ponemos la Biblia arriba y ahí abajo la está sosteniendo la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia católica. ¿Sí? Entonces, pues, así es. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, dando una retrasadita para atrás, el Antiguo Testamento lo escribieron los judíos y la lista de libros los juntaron ellos 200 años antes de la venida de Cristo. A esos libros se le llamó Canon de Alejandría. Ese es el canon que usó Jesucristo. Esos son los libros que usó Jesús y los apóstoles cuando andaban predicando, cuando mencionaban la Biblia, eso usaban. ¿Okay? Bueno, vamos a pasarnos ahora a algo muy importante. Un grupo de judíos no aceptaron la primera Biblia con 46 libros. ¿Se acuerdan que decía en el Antiguo Testamento? ¿Okay? Un grupo de judíos no aceptaron la primera Biblia con 46 libros. ¿Okay? Y eso sucedió en el año 90. En el año 90 después de Cristo. Es decir, ya cuando Cristo ya ha venido. ¿Por qué? Porque esos judíos no estaban de acuerdo con la enseñanza de Cristo. No estaban de acuerdo con la iglesia que Cristo fundó. ¿Sí? Esos judíos son los que estaban en contra de Cristo y fueron los que hicieron que crucificaran a Jesús. No estaban en contra. Okay. Entonces ellos no aceptaron el canon de Alejandría. Una de las cosas por las cuales no aceptaron, porque decían que estaba escrito en griego, porque lo escribieron en griego. Y ellos fueron los que no aceptaron los 7 libros de la Biblia, que les hace falta a los protestantes, a la Biblia de los protestantes. ¿Okay? La Biblia de nosotros está completa, porque nosotros tenemos el canon de Alejandría en el Antiguo Testamento, que fue el canon que usó Jesús, que fue los libros que usó Jesús. Los protestantes tienen Biblias con 66 libros nada más. Tienen la lista de libros que escogieron los enemigos de la iglesia y los enemigos de Jesús. Eso es el canon que tienen los protestantes. ¿Se fijan qué importante toda esta cosa? Por eso es que los protestantes no les van a decir nada a sus fieles, a los que van ahí a esas iglesias. ¿Por qué? Porque van a ver que no están bien. Entonces es mejor callados, que no se sepa nada. Y todos lo saben, todos. Quizá el pastor sepa. No quieren decir porque se les van los feligreses de ahí, se salen. Por eso, sí, esto es importante que los que están escuchando este video en el internet vean lo que yo estoy diciendo, vean que no estoy mintiendo. Estudien a fondo y verán que así es. Estudien y no se dejen engañar por nadie, no hay que dejarse engañar por nadie. ¿Sí? Bueno, entonces un grupo de judíos no aceptaron la primera Biblia con 46 libros. A ese se llama el canon de Palestina. Así se le llama. El canon de Palestina. Entonces, los judíos no aceptaron esos libros, ¿verdad? Porque estaba escrito en el idioma de los cristianos, es decir, de la iglesia que Cristo fundó. ¿Se fijan? Y ya saben cuáles son esos libros: Tobías, Judith, 1 Macabeos, 2 Macabeos, Sabiduría, Baruch. ¿Sí? Son 7. Tobías, Judith, 1 Macabeos, 2 Macabeos, Sabiduría, Baruch. Y me falta uno. ¿Cuál otro me falta? Y Tobías. ¿Ok? A ver, vamos a ver. Tobías, Judith, 1 Macabeos, 2 Macabeos, Sabiduría, Baruch. Me falta uno, no sé cuál sea. Eclesiástico, me parece que es. Bueno, entonces, entonces la Biblia que usó Jesús fue la Biblia de los 70.
La que usaron para cuando andaban predicando, hacían mención a esa Biblia ellos. Se fijan, entonces, los que no son católicos tienen la Biblia del Antiguo Testamento que está en contra de Jesucristo, porque esa Biblia la hicieron ellos, los judíos que estaban en contra de Jesús. Todos los demás libros están bien, ¿verdad? Pero esos 7, todos, es decir, más bien dicho, les faltan esos 7 libros a ellos, ¿verdad? Que los quitaron ahí. Entonces, la Biblia del Antiguo Testamento que nosotros tenemos, tiene 46 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo, que suman 73. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Bueno, ok. Ok, vamos a ver ahora el Nuevo Testamento, aunque ya dije un poquito, vamos a recalcar. Se le llama Nuevo Testamento a los 27 libros que escogió la Iglesia Católica en el año 382. Sí, entre muchos, escogió nada más 27. Y fue autorizado por el Papa Dámaso I. El Papa Dámaso I autorizó eso. Dijo, estos libros son palabra de Dios, que quedan autorizados para que toda la gente sepa que aquí esto es palabra de Dios. ¿Cuántos? 27 libros. Y no se van a mover ya de aquí para adelante. ¿Cómo se llama? El Papa Dámaso I. ¿Cómo? Dámaso I. Dámaso I. En el año 382. ¿Sí? Reunieron todos los libros. ¿Cómo fue esto? Es que, ¿se acuerdan que el apóstol San Pablo escribió una carta a Timoteo? Luego otra a Timoteo, y luego una a los filipenses, otra a los hebreos, otra a los filipenses, o sea, y todos esos libros ahí estaban en esas comunidades, en esas iglesias, ahí estaban. Entonces, ¿qué hizo la iglesia? ¿Qué hizo el Papa? A ver, traigan la carta que está allá en Filipos, ahora traigan la de los hebreos, traigan la que está en Éfeso, y la fue reuniendo todas las cartas. Traigan todas las cartas que hay, se juntaron todas las cartas y todos los demás libros. Ahora vamos a examinar, hay que examinarlos todos, a ver cómo están. Este sí y este no, este sí y este no. Ya que terminaron con todo eso, dijeron, ok. Que todas coincidían, ¿no? No, es que ellos miraban qué libros sí eran correctos, que libros no eran correctos. Porque, imagínense, ya habían pasado 300 años que Jesucristo vino y 300 años que escribieron las cartas. Sí, a través del tiempo se colaban, es decir, había gente que escribía lo que no era correcto y luego decían, esto lo dijo fulano, esto lo dijo el apóstol Pedro, esto lo dijo, eso no. Entonces, por eso que la iglesia se reunió para escoger todos esos libros. Esos libros que no eran correctos, pues dijo el Papa, eso no está bien, esto tampoco. Hay algunos libros, por ejemplo, que dicen que Jesucristo cuando estaba pequeñito hacía pájaros con lodo y que hacía pajaritos con lodo y después los soplaba y que ya se hacían pájaros. Sí. Entonces esos libros son fantasía. Eso no es correcto. Y tienen muchas más cosas esos libros que no son correctos. ¿No hizo milagros de niño? No, en la Biblia no dice nada. En la Biblia no dice nada. Así, no dice nada de eso. Pero esos libros que se llaman apócrifos sí dicen cosas así. Entonces, pues, por eso la iglesia, con la autoridad que le dio Cristo, escogió lo que sí es correcto. Sí, porque hay muchas películas. Hay películas donde se ve. Agarraron de ahí argumentos de los libros apócrifos. De ahí agarraron para hacer esas películas. Entonces, nosotros por eso debemos fiarnos a lo que dice la Biblia. Y no lo que dice otro. Por ejemplo, dice que un libro dijo que Jesús se casó y que tuvo hijos. Sí. Que se casó con María Magdalena. Y que tenía muchos hijos, que no sé qué. ¿Y dónde está la descendencia? A ver.
pues ya seguía de descendencia actualmente. Yo vengo de la descendencia de Cristo. ¿Cómo creen? Pues, no, eso. Entonces, se fijan, todos esos, por eso la iglesia escogió eso. Imagínense, en ese tiempo había perturbación en las comunidades, porque había ese tipo de libros que lo sacaban de la verdadera fe, de la verdadera verdad, ¿no? Lo sacaban. Por eso es que la iglesia dijo, vamos a escogerlos, vamos a apartarlos y vamos a autorizar los que realmente son libros inspirados por Dios. Y entonces, pues, ya hicieron eso. Entonces, en el año 382 el Papa dijo eso. ¿Sí? Y los protestantes, los que no son católicos, han respetado eso. Qué bueno, qué bueno que lo han respetado. En otras palabras, sí creen en el Papa. Sí creen en el Papa. Porque si no creyeran en el Papa, ya habían quitado libros de ahí. Porque él fue el que autorizó estos libros como inspirados por Dios. ¿Se fijan? Entonces, vamos descubriendo entonces que, pues, estas cosas las ocultan los protestantes a sus feligreses, a los que van a la iglesia. Ojalá que el que me esté escuchando, si no es católico, vaya y dígale a su pastor que por qué le oculta eso, que le diga la verdad, ¿sí? Y usted póngase a estudiar por su propia cuenta, porque si no lo están engañando. Así es. Y esto no quiere decir que yo estoy en contra de los que no son católicos. De ninguna manera. Nosotros tenemos, dice el mandato de Cristo es que nos amemos y que a nadie le guardemos rencor, que nos amemos unos a otros. Así de que no es mala voluntad, sino simplemente que estamos mirando lo que es real. ¿Verdad? Bueno, ok. Entonces pasamos a otra sección de esta lección. Esta sección es esta, miren. Es cuestión de poner mucha atención porque si no le vamos a captar. Aquí vamos a pasar a otro bloque, ¿cómo puedo decir? A otro tema, otra sección del tema. Antes del año 382, ¿se acuerdan que les dije que el año 382 se fijó el canon ya? ¿Escrito? Bueno, antes de ese año, la Iglesia Católica ya hacía intentos por hacer una lista de libros autorizados. Ya intentaba hacerlo, ¿sí? Ya hacía intentos por formar una lista de libros, ¿verdad? Esto se hizo en el año 170, ya había una lista de libros, en el año 170 después de Cristo. Pero ese todavía no estaba autorizado, se consideraban sagrados, pero no era lo definitivo, era un intento nada más. ¿Sí? Entonces ya había una lista de libros, de esos rollos. A esta lista se le llama así, se le llama Canon de Muratori, así se le llama. ¿Cómo? Canon de Muratori. El Canon de Muratori. ¿Sí? Entonces, ¿vamos bien? Vamos. Entonces, antes del año 382, la iglesia ya hacía intentos para hacer esa lista de libros. Ya tenía una lista de libros, pero que no eran todavía definitivos, no estaban todavía autorizados, ¿verdad? para eso. A esta lista de libros se le llama Canon de Muratori o lista de libros de Muratori. ¿Por qué se le dice Muratori? Porque esos rollos fueron descubiertos por un obispo Ludovico Antonio Muratori. Él lo descubrió, ¿verdad? Descubrió ese escrito antiguo. Ese escrito antiguo lo descubrió él en una biblioteca antigua. Ahí lo descubrió. Esto no se sabía. Es que esto no se sabía porque recuerden que han pasado muchas guerras a través del tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hacían historia de algo, venían las guerras y quemaban todo y era un desastre y desapareció todo, ¿sí?
Lo único que quedaba era lo oficial del año 382, eso sí se sabía. Pero no se sabía que había un canon anterior, intentos, hasta que descubrió Muratori, descubrió este escrito antiguo, y fíjense cuándo lo descubrió, hasta el año 1740. Hace poco lo descubrió, ¿sí? Es un manuscrito donde encontró que había ese escrito ahí. Y fíjense, según los que estudian y hacen estudios para ver de cuándo fue escrito eso, ¿ya? Descubrieron que ese escrito fue hecho en el año 700. Lo descubrió en el año 1740, ¿no? Pero fue escrito en el año 700, ese pergamino, esa escritura. Y ahí hablaba de ese canon, de que había un canon en el año 170. Se fija que si no ponemos atención, está medio revoltoso, ¿no? Sí, pero... ¿Ya le captaron? Sí, sí. Porque a mí se me hizo trabajoso entenderlo. Entonces, ya en el año 382, cuando escogieron los libros, sí metieron muchos de los que estaban ahí y otros no. ¿Sí? Aunque se consideraban sagrados, la iglesia no escogió algunos, no a todos. ¿Ya? En el año 382, entonces ya quedó establecido oficialmente 27 libros. ¿Ya? Así es. ¿Por qué les decía esto del canon de Muratori? Porque los que no son católicos dicen, no es cierto que la iglesia escogió los libros. No, ya había un canon antiguo que habían hecho, ¿no? Aunque no dicen quién ni nada, nomás dicen así. Entonces, si uno no sabe, se queda uno pensando. Pero si uno ya sabe, no sabe uno explicar, no, mire, este es un intento de que querían hacer eso, pero no era oficial. Hasta el año 382 fue cuando se hizo la lista oficial de los libros que compondrían la Biblia. Entonces, ya con todo este estudio que dimos ahorita, ya podemos decir así. El año 382 nació la Biblia con 73 libros. ¿Verdad que sí? Ya podemos decir así, ¿verdad que sí? Sí. El año 382 nació la Biblia con 73 libros. Ajá. ¿Y quién hizo la Biblia? La Iglesia Católica. ¿Ven? Porque no había otra iglesia. 73 libros. 73 libros, así es. Entonces, por todo lo que estudiamos ya, entonces la Biblia nació el año 382. Dicho de otro modo, la Biblia se hizo el año 382. Ajá. Se hizo la Biblia el año 382. ¿Quién la hizo? La Iglesia Católica. ¿Cómo es eso? Juntó los libros en uno solo, 73. A los 46 libros del Antiguo Testamento que ya había, le agregó los 27 ahí y ya fueron 73. ¿Ven? ¿Se fijan? Así que los que no son católicos dicen así, dicen, la Iglesia Católica le puso de más a la Biblia, le puso 7 libros de más. No le puso 7 libros de más, le puso 27 más. Es diferente. Otros dicen, no, eso no se ocupa. Entonces le vamos a decir. Pero recordemos, La Biblia la hizo la Iglesia Católica y ustedes le quitaron 7 libros. Sí, le quitaron. Así es. Y la Iglesia Católica le agregó 27 más al Antiguo Testamento. Y entonces ya quedaron 73. Así es. Bueno. Dicho, vamos a seguir dando esta explicación. Entonces la Biblia nació o se hizo el año 382 después de Cristo. Y nació de la Iglesia Católica. Si la Iglesia Católica no hubiera hecho la Biblia, nadie tendría Biblia. Nadie. Así. La primera Biblia de 46 libros de Alejandría o de los 70
A la primera Biblia le agregó la Iglesia Católica los 27. ¿Cuándo? El año 382. Entonces ya se juntaron y formaron los 73. Claro que los libros del Antiguo Testamento también los revisó la Iglesia. No crean que no, porque una cosa es que los judíos los hayan autorizado y otra cosa es que la Iglesia Católica los revisara, los revisó también y los agarró del Antiguo Testamento, que son los 46, y le agregó los 27 y ya quedó la Biblia con 73 libros. Ahora vamos a ver otra partecita de este tema. ¿Por qué escogió los libros de la Biblia la Iglesia Católica? ¿Por qué los escogió la Iglesia? Uno de los motivos por los cuales la Iglesia Católica escogió los libros que componen la Biblia fue porque es la encargada de cuidar el rebaño o las ovejas de Jesús, misión que le encargó Jesús a Pedro. Eso lo vemos en Juan 21, 15, 17. ¿Sí? Por eso escogió los libros, porque tiene que cuidar el rebaño de Jesús. ¿Quién? Pedro. ¿Sí? En este caso, el Papa Dámaso I es el que tomó el lugar de Pedro. Ya vemos que hay una cadenita desde el primer Papa hasta nuestro tiempo de los representantes de la Iglesia, ¿no? Ok, entonces, pues es Juan 21, 15, 17. Ahí se acuerdan qué dice ahí en esa parte o no. Vamos a ver qué dice ahí. Juan 21, 15, 17. Si terminando el desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis corderos. Volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Por tercera vez le preguntó Simón, hijo de Juan: ¿me quieres? Pedro, triste porque le había preguntado por tercera vez si lo quería, le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Bien, entonces ya vemos por qué escogió los libros la Iglesia Católica, porque es la encargada de cuidar el rebaño de Jesús, es decir, la Iglesia, ¿eh? Porque Jesús le dejó la Iglesia a Pedro, le entregó sus ovejas, su rebaño. Bien, otra parte de este tema: actualmente hay muchas Biblias que se imprimen por diferentes iglesias, actualmente. ¿Cuál es la Biblia mejor? Puesto que todas las Biblias que se mandan imprimir son las basadas en lo que dicen los manuscritos que guarda la Iglesia Católica. A fuerzas tienen que ir allá. Con base en los datos de esta lección, usted puede escoger la cual Biblia tener con base en esto. Ya saben ustedes que entonces, ¿cuál Biblia vamos a escoger? Pues la que editó la Iglesia Católica. ¿Ok? Porque es la auténtica. Porque es la auténtica, porque tiene los 7 libros, ¿verdad? Y porque pero hay diferentes traducciones. Sí, hay diferentes traducciones, así es. Pero es lo mismo, o sea, no cambia. No cambia. Pero a mí se me hace que la Biblia de Jerusalén es la que es más práctica, o que se le puede entender más fácil. ¿Cómo se puede Algunas personas dicen que la Biblia Latinoamérica es la más comprensible. Algunas personas dicen eso. Pero algunos dicen que para estudio se estudia la Biblia de Jerusalén, es la Biblia de Jerusalén o la Nácar Colunga. Esas. Pero si ustedes ven, es cuestión de analizar cada texto y verán que es lo mismo, nada más está puesto de diferentes palabras, es todo. Así es. Entonces, con que no cambie el contenido, no hay problema. Pero yo pienso que ahí se refiere a que no vayamos a leer una protestante, ¿no? Ajá, o sea, hay que cuidar de no tener Biblias protestantes. ¿Por qué? Les voy a decir por qué.
Y si ustedes ven ahí en el internet Juan 1.14 que dice la Biblia de los testigos de Jehová, se van a dar un chasco tremendo. Porque dice ahí en Juan 1.14 que Jesucristo no merece la bondad de Dios. No lo dice en esas palabras, pero dice así. Jesucristo, no dice Jesucristo, sino está detallando que vino Jesucristo al mundo y dice, y estaba revestido de bondad inmerecida de parte de Dios. Así dice la Biblia de los testigos de Jehová. ¿Sí? Y yo les he dicho a los testigos de Jehová, miren lo que dice su Biblia. Y cuando les digo eso, dicen, no es posible que diga él. Dicen, no, eso no quiere decir. Ve que está mal su Biblia. Y no nada más tiene eso, tiene muchas cosas. La Biblia de los testigos de Jehová tiene muchas cosas que ni los protestantes otros tienen. La Biblia Reina Valera no tiene así como tienen los testigos de Jehová. La Biblia Reina Valera sí tiene, se puede leer, ¿verdad? Nomás acordándose que 7 libros le faltan. Así es, nada más. La Reina Valera. Pero la de los testigos de Jehová, esa sí está bien mal. Pero en la Biblia de los mormones también tiene 7 números. La Biblia de los mormones es la Reina Valera, es la misma. Ahí yo he visto, si ustedes ven ahí, yo me he fijado que es ese, esperemos que no esté en error, pero yo me fijé que la Biblia de los mormones es de la Reina Valera. Nomás hay que acordarse que ellos tienen otra Biblia. ¿Sí? Ellos mismos dicen, no, es que es otro evangelio. El libro del Mormón, así se llama. Pues ellos tienen otros extra, aparte de eso tienen otro más. Y no se han dado cuenta que el apóstol San Pablo dice que no hay otro evangelio. Ellos hicieron otro evangelio. Otros profetas también ellos, ¿no? Y también tienen profetas diferentes. O sea que esa es otra cosa. Cada religión, cada secta, cada iglesia que no es católica tiene sus ideas raras, que no concuerdan ni entre ellos mismos. ¿Sí? ¿Cuántas son? 50,000 o más. Y salen más porque cualquiera que lee la Biblia así dice, y voy a hacer mi iglesia. Pero ¿cómo los fanatizan hasta el grado que les lavan el cerebro? Más acuérdense Juan 1.14 lo que les estoy diciendo. Y si quieren leerlo ahorita para que vean qué dice ahí. A mí me llama la atención que pues ellos, como no les queda de otra, porque obvio, pues los restos de Pedro y de uno de los apóstoles están en el la Vaticano Iglesia Católica. Entonces ya ellos con eso que está haciendo esto, ya mejor dicen, o sea, desacreditan a Pedro, dicen que no es cierto y que a él no le cargó Jesús nada, o sea, porque pues no les queda de otra más que, o sea, ¿cómo aceptarlo? No aceptan lo que dice la Biblia. Porque yo he mirado que eso hacen, o sea, dicen, no es cierto, ¿y por qué los negocios lo atacan? Porque, pues, ¿qué más queda? Porque entonces los restos de Pedro están en el Vaticano, iglesias católicas, pues sí. Y los restos de los apóstoles, entonces ya no les queda de otra más que, pues, decir que no es cierto, o sea, que no le cargó a Pedro. Así es, van a buscar argumentos para decir que Pedro no es, y eso está muy mal para que se lo lleven en su conciencia. Los que no están actuando bien en su conciencia, deben meditar bien. A ver. A mí me gusta mucho esa lectura que dice aquí, el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Así es. Aparecerán hombres mentirosos con la conciencia marcada con la señal de los infames. Estos prohíben el matrimonio y no permiten el uso de ciertos alimentos, a pesar de que Dios los creó para que los comamos. Ajá, así es. A ver, otra vez, empiézale. Está buena, ¿no? Sí. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos. Hasta ahí. Ahí dice que el Espíritu dice que en los últimos tiempos, es decir, estamos en últimos. En la Biblia se le dice últimos tiempos a este tiempo que estamos ahorita nosotros, a partir de la venida de Jesús, también se le considera así. Pero eso
dice, en otra parte del apóstol San Pablo, dice, sé que cuando yo me vaya de aquí, cuando yo me muera, va a venir eso, lo que está diciendo en otra parte de la Biblia también dice así. ¿Ok? Síguele, ¿qué más dice? Por favor. Dice, en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe. Hasta ahí. Dice que algunos van a renegar de la fe. Yo ya no soy católico, eso es renegar de la fe. Y no es cierto que Jesucristo esté en la hostia consagrada, eso es renegar de la fe. ¿Para qué casarse? ¿Para qué confesarse con un hombre pecador? Eso es renegar de la fe. La Iglesia Católica es la ramera, eso es renegar de la fe. Bueno, ¿qué más dice? Dice, para seguir espíritus seductores, hasta ahí. Doctrinas diabólicas. Espíritus seductores, o sea, siguen espíritus seductores, es decir, gente que sabe cómo engañar a la gente. Espíritus seductores, así es. ¿Qué más? Para seguir doctrinas diabólicas. Entonces, cuando una persona dice así, dice, ¿por qué confesarse con un hombre pecador? Palabra de Satanás. Palabra del diablo, no es palabra de Dios eso. Y si un protestante dice, la Iglesia Católica no es la Iglesia que Cristo fundó, palabra de Satanás, no es palabra de Dios. Si alguien dice, Pedro no es el representante de la Iglesia, palabra de Satanás, no es palabra de Dios eso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente, ahí donde Mateo, en Juan 21, 15 y 17, dice claramente que Jesucristo le deja el rebaño a Pedro. Y hay más otras partes donde habla sobre eso, ¿no? Bueno, entonces, eso es. Entonces, pues, hay que usar las Biblias, nosotros las Biblias católicas. Vamos a ver Juan 1.14, ¿qué dice? En el principio era la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Hasta ahí, vamos a ver, les voy a dar una explicación. Fíjense bien que está hablando de Jesús ahí, la Biblia. Otra vez vuelvo a decir, en el principio era la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Ajá. Adelante. Ella estaba ante Dios en el principio. Sí. Por ella se hizo todo, y nada llegó a ser sin ella. Lo que fue hecho tenía vida en ella, y para los hombres la vida era luz. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Hasta ahí. Si se está fijando que está hablando de Jesús, ¿ya lo detectaron? Ahora síganle adelante, ¿verdad? Vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino para dar testimonio como testigo de la luz, para que todos creyeran por él. Aunque no fuera él la luz, le tocaba dar testimonio de la luz. Ella era la luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre, y llegaba al mundo. Yo estaba en el mundo, este mundo que se hizo por ella o por él, este mundo que no lo recibió. Vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios. Ajá. Al creer en su nombre. Pásense hasta el 14, por favor, hasta el versículo 14. Y la palabra se hizo carne, puso su tierra entre nosotros, y hemos visto su gloria. Ajá. La gloria que recibe del Padre, el Hijo único, Ajá. En el que todo era un don amoroso y verdad. En el que todo. ¿Y sabe qué dice la Biblia de los hijos de Jehová? Y estaba lleno de bondad inmerecida de parte de Dios, así dice. Inmerecida. Ajá. Le digo que ni ellos mismos creen. Cuando yo les digo a los que andan predicando en las calles, ¿ya se fijaron lo que dice su Biblia de Cristo? Vean lo que dice en Juan 1.14. Ya la ven, dicen, ay, eso no quieres decir. No quieres decir eso. Entonces, ni ellos mismos aceptan eso, pero tienen muchas cosas ahí. ¿Ustedes de que van a creer en Jesucristo, verdad? No, No, así es. Los falsos, como dijo Bueno, ahora fíjense, la cosa aquí es esta, ¿no? Actualmente está sucediendo esto. Hay mucha secta que engaña a la gente, principalmente a los católicos débiles en la fe, son a los que se los llevan, principalmente. Claro que también de otras iglesias que no son católicas también se meten ahí, pero la mayoría de ellas aumentan su número de los católicos ignorantes, ¿sí? De los católicos que no estudian. Y hay una cosa también que nosotros tenemos que observar.
fíjense esto, vean lo que está sucediendo y parece que nosotros los católicos estamos dormidos. Porque un pariente se nos va, ya no es católico. ¿Y qué? No, es que anda con los pentecostales, ahí anda. ¿Sí? Pues no entiende. ¿Sí? Pero uno no le explica nada. No sabe uno qué explicar, porque le van a decir, yo no voy allá porque voy a comenzarme con un hombre pecador. A ver, aquí dice la Biblia esto, mira, que no debo comenzar con un hombre pecador. ¿Y qué le voy a explicar yo si no sé? Y se va. Entonces, otra cosa, no, la Virgen María tuvo más hijos, y aquí dice, ya, no le puedo explicar yo. Entonces, no reaccionamos nosotros, ¿verdad? Estamos dormidos, o sea, ciertamente que hay muchos que sí, pero la mayoría no reaccionamos. Se nos van, las personas se nos cambian de religión, unos se van con los testigos de Jehová, que al final, que es peligroso esa secta, porque ya saben que ellos prohíben la transfusión de sangre, todo eso. Entonces, todo eso está sucediendo, ¿no? Y esto lo digo para que lo oigan los hermanos católicos que están en el internet, pues que no nos dormamos, ¿verdad? Que estudiemos y nos preparemos para ser luz para los demás. No es para pelearnos con ellos, no, sino para ser luz para los demás. Y todos aquellos que quieran y que sean personas de buena voluntad, pues podemos hablar con ellos, ¿no? Los que no, pues ni modo, no se prestan, ya ellos les darán cuenta a Dios de su comportamiento. Así es. La otra vez escuché a un predicador de esa iglesia preparada, y si les vengo a decir a los que están aquí escuchando que más fuerte. A un pastor pues estaba sentido porque dijo, pues preparé a un pastor, dice, lo preparé para que se preparara y predicara la palabra de Dios. Resulta que salió más listo que yo. Aprendió también que ya puso su iglesia y se llevó la mitad de mis predicaciones. Entre los mismos. Si es entre los mismos, ¿cómo andan? Y nosotros somos privilegiados porque aquí estamos. Sí, y ese es cierto, somos nosotros privilegiados, pero si no nos ponemos listos, pues nosotros vamos a dar cuentas a Dios de eso, porque nosotros tenemos la luz. Y Jesucristo dice en una de las parábolas, ¿verdad? Que ¿por qué el enemigo viene y siembra cizaña? Porque se duermen los hijos del reino, se duermen. Así dice. El padre Luis Toro, cómo se agarra bonito con los protestantes, no sé si lo has visto. Sí, es importante eso. Todos los que están escuchando en el internet, vean el padre Luis Toro, se lo recomendamos. Vamos a terminar entonces con la lección. Pues ¿No hay alguna duda? ¿Cómo se está sirviendo, verdad? Mucho, bastante para ponernos granitos de arena, ¿verdad? ¿No hay alguna duda? Ok. Entonces, ¿quién escribió la Biblia del Antiguo Testamento? Los judíos. Los 70 en el grupo de Los 70, ¿en qué año? 180. No. El año 200 antes de Cristo. Sí, ese es el Antiguo Testamento, ¿ok? Ya lo apuntaron por ahí. Ok. ¿Cuándo se escribió el Nuevo Testamento? No, se escribió. No, ¿cuándo se escribió? ¿Cuándo se escribió? Entre el año 50 y 100. Entre el año 50 y 100 se escribieron los libros del Nuevo Testamento. ¿Cuándo se juntaron todos los libros en uno solo? En el 386. Así es. Muy bien. Entonces, ¿la Biblia nació cuándo? En 382. ¿Quién hizo la Biblia? La Iglesia Católica. Bueno. Bien, las Biblias, ustedes saben que las Biblias católicas se distinguen porque al principio tiene el nombre de un obispo. Un sello que dice Miguel Hofstadt, así dice. Que quiere decir que está bien, que no hay problema, que se puede imprimir. Todas las Biblias católicas tienen eso. Las que no traen eso no son católicas. Siempre tiene la autorización ahí de un obispo. Entonces, así se distingue, porque a veces que dice, bueno, ¿y cómo sé?
¿Cómo sé que una Biblia es católica? Bueno, pues ahí está. En las primeras páginas dice Unigel Osta. Bien. Bien, entonces todo se captó bien, ¿verdad? Sí. Bien. Bien, bendito sea Dios. Vamos haciendo oración, pues. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por habernos concedido este don, esta gracia, este momento de estar escuchando tu palabra, estar mirando cómo tu iglesia, la que tú fundaste, junto a los libros de la Biblia. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de estar escuchando este conocimiento. Ayúdanos, Señor, para que nosotros, danos ese don, esa fuerza, para que nosotros seamos evangelizadores, para que seamos nosotros luz para los demás. Llénanos del poder de tu Santo Espíritu. Amén. María, Madre de Jesucristo nuestro Señor, ruega por nosotros, Madre nuestra. Amén. Pues